Bueno, pero cuando desde el Poder Ejecutivo se lanzan con todo contra un juez que falla en contra de la misma ley, pues la cosa se pone bien complicada. Salvador Mejía, muy buenos días, ¿cómo estás? Mi querido Luis, buenos días al auditorio. ¿Cómo estoy? Ay, Luis, preocupado porque ante esas declaraciones del presidente, pues tendríamos que, una vez más, que señalar que el concepto que se utiliza usualmente de corrupción, la definición de la corrupción, que es el uso del poder en beneficio propio, para obtener un beneficio indebido, pues se vuelve a actualizar. ¿Cómo es posible que el presidente desde el púlpito de las mañaneras, sin hacerle caso a la ley, sin respetar los ordenamientos jurídicos, sin atender a la esencia de lo que es un juzgador, pues sale a decir que, pues como no me gusta tu sentencia, le voy a ordenar al sistema entero, le voy a pedir al sistema político, a todo el aparato del Estado, pues que te investigue, Luis. A mí me parece preocupante, me parece un error más del señor presidente, que lo único que logra es ir en contra de algo que nosotros deberíamos de proteger mucho, que es el Estado de Derecho, mi querido Luis. Y mira, una de las primeras cosas que, sin ser abogados, una de las primeras cosas que todos aprendemos en la escuela es que el Estado, desde la prepa, es que el Estado se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en ese orden, curiosamente, Luis, en ese orden. Y esto inserta en la mente de los jóvenes estudiantes, que hay una suerte de jerarquía y que el ejecutivo, presidido por un todopoderoso presidente, como es el caso hoy, quien es capaz de quitar y poner a los que van a ocupar un lugar en el Senado o en la Cámara de Diputados, tiene la capacidad para determinar y para ordenar cosas. Y el Poder Judicial, pues simplemente lo ocupan unas personas que vamos a llamar jueces, que es un gremio que está alejado de los simples mortales. Eso es lo que la gente entiende, no los ubica tanto como a los diputados que salen todos los días en las noticias para promover leyes absurdas como multarte por fumar en tu automóvil, por querer cobrarte impuestos a las herencias, o por querer que el Banco de México se quede con los dólares que un obscuro empresario no pudo mandar a los Estados Unidos. No conocemos tanto de lo que hacen los jueces, y creo, Luis, que es oportuno enseñarle a los jóvenes, a nuestros jóvenes, que nuestro sistema constitucional tiene como esencia el proteger a todas las personas cuando un funcionario de cualquiera de estos tres poderes hace algo que viola nuestras garantías individuales, y que son justamente, Luis, esos jueces quienes están a cargo de proteger nuestra seguridad jurídica y hasta nuestra vida. Si promovemos, Luis, un juicio de amparo. Y tenemos que decirle, Luis, a los jóvenes que hay jueces que han sido capaces de hacerle frente a una época muy oscura de nuestro país. Tenemos que decirle a los jueces que en el marco de esta ley, de la reforma a la ley de la industria eléctrica, que va en contra de las energías limpias que tanto necesitamos para salvar nuestro planeta, tenemos que decirles que hay un juez, que hubo entre varios, hay un juez que tuvo la valentía para poder recibir la solicitud de un juicio de amparo por parte de particulares, leer los alegatos, sus alegatos, leer la respuesta que dieron las autoridades, leer la ley, que es lo que decías al inicio, leer la ley y determinar que era inconstitucional esta reforma a la ley eléctrica, Luis, y otorgó primero una suspensión provisional y luego otorgó una suspensión definitiva, pero no solo eso, sino que la implementó aplicable a todas las personas. Tenemos que decirle a los jóvenes que hubo un juez que decidió cumplir con la ley, no obstante que generó la furia
del presidente, quien lo amenazó con investigarlo por haberse opuesto a su proyecto y que lo cumplió al día siguiente, mandando una carta fuera de toda proporción al Consejo de la Judicatura. Hay que decirle a los jueces, a los jóvenes, que hay un juez que es el juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Este juez tuvo que aguantar solito, en solitario, este arrebato de ira por parte del presidente y sin contar con el apoyo del presidente de la Suprema Corte, también presidente del Consejo de la Judicatura, quien se tomó todo el tiempo del mundo para emitir un tibio, muy tibio pronunciamiento supuestamente en favor de la independencia judicial, a diferencia de los pronunciamientos de los colegios de abogados, quienes de inmediato se pronunciaron respecto de la puntual separación de poderes y de la importancia de la independencia de los jueces. Yo quiero decirles a los jóvenes que este juez no solo otorgó una suspensión provisional que hizo enfurecer al presidente, sino que otorgó la suspensión definitiva más otras 9 y le abrió el camino a otros jueces que decidieron interpretar la ley en este mismo sentido, Luis. Pero la parte más interesante de la historia de esta sentencia otorgada por este juez Juan Pablo Gómez Fierro, a quien no tengo el gusto de conocer, es que redactó una sentencia muy bien estructurada y que no fue combatida adecuadamente por los abogados del presidente. Y este juez le envió con su sentencia un mensaje al presidente, a los legisladores, a nosotros y a los mercados internacionales. México es un país en el cual, pese a todo, se puede invertir ya que existe Estado de Derecho. Al parecer, Luis, este juez dijo lo que la gran mayoría de los expertos han señalado respecto de esta nueva ley del presidente para la industria eléctrica. Se está desmantelando el mercado de certificados de energía limpia, lo cual va a implicar que el Estado mexicano va a incumplir con sus compromisos internacionales en materia de energía limpia. Está muy cañón. Me llama la atención cómo lo dice, Salvador. A ver, hay que hablar a los jóvenes, pero también yo creo que a una gran cantidad de personas que a veces nos cuesta mucho trabajo entender que en este país necesitamos referees. Imagínate la pelea de box o de las luchas o un partido de fútbol o de básquet o de lo que sea, sin referees, o sea, sin alguien que diga, oye, tú hiciste trampa, oye, tú ahí le paras tantito. Pues si no hay referees, lo que pasa es que cada quien termina haciendo lo que se le dé su santa gana y al final pues es una anarquía total. Y hoy, frente a algo muy peligroso que vive no solamente México, sino gran parte de los países que están dominados por el populismo, es pensar que si tú no eres parte de un circulito que piensa de tal o cual forma, entonces no eres pueblo, entonces eres un traidor a la patria, entonces eres una apátrida, entonces eres, lo peor que pueda haber, ¿no? Traidor eres un paria por no creer como cree la Cuarta Transformación, por ejemplo. Y creo que no se vale. Exactamente. Tiene que haber, esto que tú mencionas, Luis, es simple y sencillamente una explicación de la separación de poderes. Por algo, como te decía al inicio, por algo tenemos 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el judicial tiene, Luis, la función elemental de garantizar que la Constitución se cumple. Por eso, un juez lo que hace es escuchar al quejoso en un juicio de amparo, solicita de la autoridad responsable una respuesta, cruza esta información contra la ley y toma una determinación. Claro. Es más, Luis, ni tú, lo que la ley dice es esto. Claro. Y si lo que la ley dice favorece al particular o favorece a la autoridad responsable, es decir, al órgano de gobierno involucrado en el caso, el juez decide cómo se debe de aplicar la ley. Y en este caso en lo concreto, mi querido Luis, lo que el juez dice, entre otras cosas, es que esta ley va a ir en contra de los compromisos internacionales de México en materia de energías limpias. Y por lo mismo, también dice
cosa que es muy poco usual, no solo te voy a dar el amparo a ti, en este primer amparo a las 2 empresas que lo solicitaron, sí, sino cosa rarísima, el amparo se lo voy a dar a todo mundo, porque si no lo hago, voy a generar una situación de inequidad entre todas las empresas que se dedican a este tema. Y Luis, por increíble que parezca, la sentencia del juez Juan Pablo Gómez, entre otras sentencias ya, tiene ya, es que se va a convertir en oxígeno puro para nuestra economía. El presidente debe de entender que no necesita en una bandeja la cabeza del juez Juan Pablo Gómez Fierro. Tiene que entender que esa es la manera en la cual el Estado mexicano funciona. Tiene que olvidar lo que hizo con el entonces ministro Eduardo Mediamora, del cual seguimos sin saber cuál fue el caso grave que lo llevó a presentar su renuncia. En total hay por ahí más o menos unas 18 suspensiones para la reforma eléctrica, hay 33 amparos, y todavía, Luis, falta ver qué ocurre con el recurso de revisión a esta sentencia. Las autoridades responsables pueden recurrirla ante un tribunal colegiado de circuito. Bueno, pues estaremos ahí ya muy atentos. Salvador Mejía, mil gracias, perdónanos, se nos acaba el tiempo. Muy buenos días. Te seguimos en tu red, ¿cuál es? @ESE_Mejía. Gracias, muy buenos días. Perdón, una disculpa si es la radio, se nos va de pronto ahí el tiempo. Y bueno, pues ella nos está explicando si todavía se puede recurrir y todavía, bueno, pues viene por aquí un proceso importante.